Feliz sábado para todos. El grupito no es tan pequeño, hay bastantes hermanos. Me alegro verles de nuevo. Es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes presentando la palabra de Dios. Yo quiero que recordemos que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. También al Espíritu de Profecía hay cosas que son difíciles de entender, pero no dejan de ser de verdad. ¿Verdad? Les recomiendo que cuando hay algo que sea difícil de entender, no traten de cambiar el sentido, sino aceptarlo y que el Señor a su tiempo le haga ver con claridad qué es lo que no está entendiendo bien. Vamos a buscar un momentito el libro de Mateo, el capítulo 9. En Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, lean conmigo, donde dice: y viendo las gentes, ¿quién vio las gentes? Jesús, ¿verdad? Tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo está utilizando un lenguaje agrícola, ¿verdad? Un lenguaje de los tiempos antiguos. Cuando venía la siega, a veces los que tenían sembrados carecían de obreros. Y cuando eso ocurría, pues habría riesgo de que se perdiera parte de la cosecha porque no habría obreros para cosecharlas. Cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de Él, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dice las Escrituras, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio la enfermedad, Él vio la tristeza, el dolor y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. A Él le fueron presentadas las necesidades y desgracias de todos los seres humanos. Cristo nos ve todavía a nosotros de esa manera. Él ve a nosotros como ovejas desamparadas. Él ve las enfermedades que nos agobian. Dice: en los encumbrados y humildes, los más honrados y los más degradados, Él veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que Él había venido a traer. Almas que necesitaban no solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. A la verdad la mies es mucha, dijo Jesús, pero los obreros son pocos. Hoy existe la misma necesidad que había en los tiempos de Jesús. Cuando yo viajo, en el trabajo que yo estoy haciendo, que no es muy bueno, pero es el trabajo que estoy haciendo, viajo por todas las partes de los Estados Unidos, también veo las gentes sufriendo. Mucha gente enferma. Uno entra a Walmart y tú ves gente enfermas por todas partes, gente en carritos de rueda, gentes que están extremadamente sobrepeso, enfermas, que a mí me dan mucha lástima por esas personas. Hacen falta en el mundo obreros
que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecaminosos. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, como les estaba diciendo. Está lleno de sufrimiento, angustia y pecado. Está lleno de personas que necesitan que se las atienda. Los débiles, impotentes, ignorantes, degradados. Eso es lo que es el mundo que nosotros vivimos. Una de las cosas que a mí me sorprende es que en nuestro pueblo haya también enfermos. Porque Dios supuestamente nos dio la solución para evitar la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro pueblo que hay enfermos, que habemos enfermos? Nosotros podemos decir, es que vivimos en un mundo de pecado y nos enfermamos. Pero ¿se podrá evitar la enfermedad? ¿Será posible evitar la enfermedad? ¿O es simplemente algo que es irremediable, inevitable para el ser humano? Dice en Joyas de los Testimonios, capítulo 1, página 103, tomo 1, página 103. Me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Cada generación se ha estado debilitando más y la enfermedad, bajo todas sus formas, aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados y mentes sombrías, arrastran una miseria existencia. Dice, el poder de Satanás sobre la familia humana aumenta. Si el Señor no viniese pronto a quebrantar su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. O sea que en el Espíritu de Profecía ella está escribiendo, declarando algo que se le mostró a ella. La condición de la raza humana. Cómo es que la raza humana ha ido debilitando más y más en todas sus formas de enfermedades. Existen más enfermedades hoy día que existían mucho antes. Enfermedades nuevas aparecen cada momento. Los científicos, los científicos llamados de tal manera, desgraciadamente buscan la forma de curar la enfermedad, pero de una manera equivocada. Dice, sigue diciendo en Joyas de los Testimonios, tomo 1, 103. Se me reveló que el poder de Satanás se ejerce especialmente sobre los hijos de Dios. ¿Qué dije? Sigue la cita diciendo, se me reveló, dice ella, que el poder de Satanás se ejerce especialmente sobre los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, Satanás está buscando la manera de enfermarte. Satanás está buscando la manera de destruirte de tal manera o de incapacitarte de tal manera que tú no puedas hacer la labor que Dios quiere que tú hagas. Una de las maneras que él busca es enfermando a los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios tienen que estar enfermos? ¿Es así? ¿Es una realidad inevitable? Dice, las enfermedades del cuerpo afectan la mente. Un enemigo astuto y poderoso acompaña nuestros pasos y dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto
Y demasiado a menudo sucede que los hijos de Dios no están en guardia y por lo tanto ignoran sus designios. Satanás obra por los medios que mejor le permiten ocultarse y a menudo alcanza su objeto. O sea, una de las razones por que el enemigo logra enfermar al pueblo de Dios es porque uno no está apercibido, uno no está prestando atención a las trampas que Satanás está tendiendo en el camino. La violación de las leyes físicas, escuchen esto, la violación de las leyes físicas, con su consecuente sufrimiento y muerte prematura, ha prevalecido durante todo tiempo. Que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. En otras palabras, nos acostumbramos a ver enfermedades y enfermos que pensamos y aceptamos que esta es la realidad del hombre. Este estado de cosas, dice, no es obra de la providencia, sino del hombre. Este estado de situación que está el hombre, escuchen, queridos hermanos, hay más personas enfermas en nuestro planeta causada por el hombre que el diablo utiliza que por causas naturales. Una de ellas, les voy a mencionar de adelantado, es el abuso de las drogas artificiales, de las drogas sintéticas. Existen, escuchen de eso, y estas son estadísticas verdaderas. En las estadísticas muestra que hay más personas que mueren en los hospitales por una administración de una droga equivocada o de una droga que no es correcta para el paciente que cualquier otra cosa que mueren las personas. Es un peligro, escuchen esto, es un peligro caer en un hospital. Cuando yo oigo que alguien de nosotros está en un hospital, ¿saben lo que yo oro? Daisy es testigo. Sí, Señor, protege a la hermana, protege al hermano de los doctores. Esa es la petición que yo hago cuando yo me entero que hay alguien, uno de los nuestros, en un hospital. Protégelo de los doctores, de los médicos. Porque es una triste realidad. Ahora escuchen, la transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los seres humanos, presten atención, si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos, hoy no existiría la maldición de las enfermedades que inundan al mundo. ¿Qué hubiese evitado las enfermedades que agobian al mundo hoy? Guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, nosotros, si violamos las leyes naturales, violamos ¿qué leyes también? La ley de los 10 mandamientos, las leyes de Dios. ¿Cómo es que nosotros, es bueno que entendamos esto, porque Satanás tiene la mira, el target, la mira, ¿verdad, Rocky? Cuando uno va a disparar que tiene, ¿cómo? Ajá, que tiene una que, ¿verdad? Él tiene la mira, el target en inglés, en cada uno de nosotros. Y si nosotros no sabemos, Él nos va a acabar. Así que
guardar la ley de Dios es una de las formas en que nosotros podemos evitar las enfermedades. Pero violar las leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales? ¿Cómo? A las leyes naturales, esos son los 8 remedios. En nuestro organismo, queridos hermanos, presten atención, nuestro organismo existe bajo leyes que Dios puso en él para que se mantuviera en buena salud. O sea, tanto como la ley espiritual de los 10 mandamientos que controla y ejerce su poder en el poder moral, en el organismo humano también Dios puso leyes. Si nosotros violamos esas leyes, también violamos la ley de Dios. Nosotros entonces tenemos que aprender cuáles son las leyes que gobiernan a nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, si nosotros aprendemos cuáles son las leyes que gobiernan nuestro ser y nosotros cuidamos de no violar esas leyes, y podemos evitar la enfermedad. Les voy a dar uno por ejemplo. Si está haciendo frío afuera y está extremadamente frío, que hay muchas veces que ocurre, nosotros debemos cubrir las extremidades de nuestras extremidades, ponernos guantes, ponernos bien, ¿verdad? Yo conozco jovencitas, no aquí, pero he estado en otra iglesia que en el puro invierno estaban afuera con las sayitas cortas y encima de eso con sandalias. Y estaba a 20 grados afuera. Eso es violar las leyes de la naturaleza. Porque el organismo se recarga. Para tratar de mantener el calor de los pies, el organismo se recarga y crea congestión. Y muchas personas se enferman y no saben por qué están enfermas. Vivimos en un mundo que se opone a la justicia y la pureza del carácter, y especialmente a la acción de crecer en la gracia. Hacia donde quiera que se mire, se ve contaminación y corrupción, deformidad y pecado. No importa donde tú mires, tú lo ves. Y esto quiere el enemigo entrar a la iglesia también. Él quiere deformar a los hijos de Dios. En estos últimos días, estoy leyendo del libro Consejos sobre la alimentación. En estos últimos días, los elegidos de Dios deben mantenerse sin mancha en medio de las corrupciones que polulan alrededor de ellos. Si se ha de realizar esta obra, necesita comenzarse de inmediato, inteligentemente y con fervor. El Espíritu de Dios debe tener un control perfecto e influir sobre cada acción. O sea, si nosotros queremos que haya un cambio verdadero en nuestra vida, si nosotros queremos tener una iglesia sana, debemos inmediatamente poner en acción lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La reforma de la salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Uno de los aspectos para prepararnos a nosotros para recibir a Dios es ¿qué? La reforma de salud. ¿Es importante o no es importante la reforma de salud? Es de suma importancia. ¿En qué manera la reforma de salud va a prepararnos a nosotros para encontrarnos con Dios? Dice que se encuentra, esta reforma, la reforma de salud, se encuentra tan estrechamente unida con el mensaje del tercer ángel como está la mano con el cuerpo. Los seres humanos, escuchen, los seres humanos han considerado livianamente la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, el Señor no vendrá a castigar a los transgresores de su ley sin enviarles primero un mensaje de amonestación. Dios les está enviando al pueblo, al mundo, un mensaje de amonestación y lo que le envía es la reforma de salud. Y la reforma de salud debe comenzar en la iglesia.
Exactamente. Es más, primero yo, ¿verdad? Individualmente y después la casa y la iglesia. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de sus apetitos depravados y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Por eso, Él ha permitido que brille sobre nosotros la reforma de la salud para que podamos comprender la pecaminosidad de quebrantar las leyes que Él mismo ha establecido en nuestro propio ser. Son leyes que nadie puede quitar. Esas leyes están establecidas como en tablas de piedra y están en todo nuestro ser. Si yo no cuido de mi organismo, nadie va a cuidar de mi organismo. Y eventualmente yo seré carga para alguien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo me enfermo, ¿sobre quién va a quedar la carga de esa carga? Si no me pone un nursing home, ¿verdad? Pero yo creo que ella me cuidaría. Pero no es mi deber no ser carga para ella. ¿De qué manera? Cuidando mi salud, cuidando de no violar las leyes naturales de mi organismo. Son leyes. Les voy a decir que una ley, díganme cuál es una ley de las leyes naturales del mundo. Cualquier ley. La ley de la gravedad. ¿Qué tal si yo cojo, allá donde está Jeremy, ¿qué pasaría si tú te lanzas acá abajo? ¿Te quedarías flotando o qué vas a hacer? Tú vas a caer y te va a dar duro allá abajo. No hay una ley que él pueda cancelar eso. Dime. Exacto, y como la ley de la gravedad nunca se va a quitar y siempre está, va a ser así, el cuerpo es igual. Esa ley... Sí, cuando se van para el espacio. Sí, ahí no te caes porque está en el espacio. Pero esa ley, si tú la violas, esa ley de la gravedad en la tierra, vas a recibir las consecuencias. Igualmente, las leyes del organismo. Dicen el Espíritu Profecía, la mota, tanto como los astros más grandes, están bajo ley. ¿Algunos de ustedes han visto una mota flotando en un rayo de luz? ¿Saben lo que es una mota? ¿Ustedes han visto un rayo de luz cuando pasa la ventana y usted mira y tú ves cositas flotando? Eso es la mota. Esas motitas que están flotando, que ustedes ahora mismo ustedes no las ven, si viniera un rayo de luz como un flashlight, las podríamos ver flotando. Están flotando bajo ley. Es la ley que controla la mota. Si esa mota fuera una piedra, ¿qué pasaría con esa piedra? Se cae. Es otra ley que controla la piedra. Pero todas están sujetas y nosotros estamos sujetos bajo las leyes que Dios puso en nuestro organismo. Si las violamos, vamos a sufrir las consecuencias. Estoy tratando de resumir un poco el tema porque Daisy me está constantemente dice, hazlo corto. Así que denle gracias a la hermana Daisy si llevo el tema un poco más corto. Ok, sí, pero vamos a decir la verdad tal y como es, ¿verdad? Bien, dice, este mundo en el que nosotros estamos, hermano César, es un hospital. Es un hospital. Donde quiera tú ves enfermos. El hospital no es el hospital que llevan a la gente que es tan grave. El mundo completamente es un hospital. Dice, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. ¿Para qué Cristo vino? Para liberar a los cautivos, ¿verdad? A los cautivos de Satanás y proclamar liberación a los cautivos de Satanás, y sanar a los enfermos. Cristo vino a sanarnos. Cristo vino, escuchen queridos hermanos, Cristo vino a liberarnos ¿cómo se llama eso? Del azote del enemigo, el enemigo cuando
del yugo de pecado. Pero miren, ¿se acuerdan cuando la señora aquella fue sanada, que tenía el flujo de sangre? El Señor Jesús dijo, y esta que había sido azotada por el enemigo. Las enfermedades es una manera en que el enemigo azota a los hijos de Dios. Los azota quiere decir que los maltrata, los golpea, los quiere llevar a sujeción. Quien los quiere llevar a que no confíen en Dios. Dice Cristo era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. ¿A quién rechazó Cristo alguna vez que vino a ser sano? A nadie. Dice Jesús, dijo de sí mismo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Querido hermano, y yo estoy aquí para promover algo. Cristo sigue siendo el mismo hoy que era el mismo 2000 años atrás en Jerusalén. Él es el mismo que sanaba a los enfermos. Él es el mismo que curaba a los leprosos. Él era el mismo que le daba vida a los muertos, porque Cristo todavía está vivo. Y yo me pregunto, ¿por qué razón nosotros que confiamos tanto en los hombres para que nos sanen? ¿Por qué le queremos quitar el trabajo al Señor Jesucristo de sanación? Y vamos a hombres y mujeres también que la verdad del caso ni siquiera temen a Dios. Y muchos de ellos ejercen la profesión simplemente por lucro. Puede ser que haya uno que otro por ahí que no sea así. Pero la gran mayoría, ¿saben por qué razón todavía hoy día recetan los médicos la receta esa de quimioterapia? Una droga, un veneno que introducen en la sangre, en el sistema del organismo del hombre y la mujer. Un veneno que solamente funciona, o mejor dicho, sí, que funciona 3 de cada 100. 3 de cada 100, y yo no diría que es por eso, porque ellos a la verdad caso hacen tremendo desastre. Si te encuentran un pequeño tumor así en el seno, un pequeño así, te meten toda esa droga y después te sacan te quitan todo el pecho. ¿Saben por qué lo recetan todavía? Porque los médicos reciben una parte del costo. Créanme que si nadie recibiera ningún dinero, ningún médico lo recetaba. El mundo está corrupto. La política, la gente de las políticas, la gente de la medicina. ¿Tú sabes por qué razón nosotros no resolvemos el problema de las enfermedades y las drogas, de la salud, que los gobiernos quieren resolver tanto? Los políticos dicen, vamos a Medicare para todos. Y ellos no saben cómo resolverlo. ¿Saben por qué? Porque hacen de la salud de las personas un negocio. Esa es la única razón. Si ellos lo hicieran para verdaderamente buscar el bien de las personas que están enfermas, no hubiese ningún problema, se encontraba. Muy bien, eso era parte del asunto. Dice, Jesucristo no rechazaba a nadie que viniese a él para recibir su poder. Sabía que aquellos que le pedían ayuda sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Jesucristo sabía que aquel hombre que tenía lepra porque él trajo su enfermedad por sí mismo. Él se la buscó, pero él nunca lo echó fuera. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Eso es importante. Porque hay muchas enfermedades que nosotros no podemos sanar. Porque el único que sana, ¿quién es? Y si el único que sana es Dios, ¿por qué nosotros vamos a otro lugar? Piensen.
Dice, a muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le decía Cristo a algunos que sanaba? No peques más. ¿Por qué? Dice en el Espíritu de Profecía, así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. O sea que cuando Jesús le decía a este hombre, vete y no peques más, no vaya a ser que te venga algo peor, el Señor estaba mezclando una cosa con la otra. El pecado, violar las leyes de Dios, te va a traer enfermedad. Y una vez que el Señor te sana, mire queridos hermanos, supongamos que yo le pido a Dios que me sane. Supongamos que yo le pido a Dios, Señor, yo tengo una aflicción. ¿Puedo yo hacer eso, sí o no? ¿Puedo yo pedirle personalmente a Dios que me sane, sí o no? Claro que sí. Es como si yo fuera al Señor Jesucristo allá en Jerusalén, en Judea, y le dije, Señor, sana, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Podemos porque tenemos acceso a Él. Pero si yo le pido a Dios, miren, si yo le pido a Dios que me sane, hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta. En primer lugar, que mi enfermedad que yo tengo fue causada por mí mismo. ¿Ok? Número dos, que si el Señor me sana y yo vuelvo a violar esas leyes, ¿qué dice Él? Va a venir algo peor. Quiere decir que yo puedo ir a Dios para que me sane. Es mi derecho. Pero si el Señor me sana, yo debo estar seguro. ¿Qué fue lo que yo hice que causó esta enfermedad? Y eliminar de eso, de eliminarla de mi vida. Y no volver a pecar. Dice, el mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos, pero es que somos así. Es nuestro lote. Nacimos en un mundo de pecado. Pero aquí me están diciendo a mí que eso no existiría. Si yo guardo los mandamientos de Dios, si yo guardo las leyes de la naturaleza que afectan a nuestro organismo, primero tú tienes que saber cuáles son. Dice que nosotros no sufriríamos de estas cosas. Yo quería leer algo aquí. En las curaciones, ¿saben una de las cosas que pasa cuando nosotros leemos los evangelios? Que la mayor parte de lo que Jesús hacía era sanar gente y predicar menos. Yo debo predicar menos. Y por la gracia de Dios, llevar a la gente a que sean sanas, llevársela a Cristo Jesús. Porque si es el mismo trabajo que yo estoy haciendo de predicar el evangelio. El Señor Jesucristo dice, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego. Si tú le dices a eso a un médico, ¿qué te dice el médico, hermana Elba? Tú estás ciego y te dice, coge saliva y le pones barro en el ojo. ¿Qué te daría? Tú eres cuáquero, te dice, tú eres loco. Eso no ocurre nada. El Señor Jesucristo dice, con barro puso los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, se lavó y volvió viendo. Barro. Lo que curaba, dice en el Espíritu de Profecía, era el poder del gran médico. ¿El Señor tenía que ponerle barro, sí o no? No. Entonces, si Él le puso barro, ¿por qué lo hizo? Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos
que hay remedios naturales que nosotros podemos utilizar para que Él pueda trabajar por medio de ello. Mira, así comienza, dice, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Sigue diciendo, lo que curaba era el poder del gran médico, pero Él empleaba medios naturales, dice. Sigue diciendo, aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. ¿Qué no apoyaba él? El uso de drogas. Nuestras instituciones, cuando tú lees el espíritu de profecía, tú te das cuenta que es lo que Dios quiere para nuestras instituciones. Se supone que nuestros hospitales sanen a la gente, o sea, los lleven y le busquen sanidad a la gente fuera de las drogas. Si no me lo creen, lean el espíritu de profecía. Y aquí lo dice, estoy diciendo parte de eso. Dice, aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. Hoy día, las compañías de drogas están siendo demandadas por la gran cantidad de jóvenes que han muerto por un asunto que se llama los opioides, opioides. Miles y miles de personas muertas y las agencias gubernamentales han llevado a estas agencias a la corte y han tenido que pagar billones de dólares de multa por el asunto de promover estas drogas porque simplemente son veneno y matan a los jóvenes. Han estado matando. Hay una epidemia en los Estados Unidos no solamente, pero me refiero en uno de ellos. Ahora quiero llevarla al punto. Hermana Daisy, si me paso, yo estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Okay. Dice en el espíritu de profecía, estoy leyendo consejos sobre el régimen alimenticio. La profeta del Señor le hacen una pregunta. ¿Qué pregunta le están haciendo? Muchos me han preguntado, dice ella, ¿qué debo hacer para conservar mi salud mejor? Una buena pregunta, ¿verdad? Ella estaba viva. Yo, si Elena White estuviera viva, profeta del Señor, yo también iría a ella y le preguntaría, ¿no? Una pregunta tal. ¿Qué debo hacer para conservar mi salud mejor? Hermano César, ¿quiere saber? Muy bien, vamos a ver lo que ella dice. Mi respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser. Increíble, ¿no? O sea, a ella le preguntan, oye, ¿qué debo hacer para no enfermarme, para tener una mejor salud? Primero que ella le dice, deje de transgredir las leyes de su ser. ¿Es importante entender cuáles son esas leyes? Claro que sí, porque si tú no sabes, es como el hombre que viola el sábado, pero no sabe. Hasta que el sábado no le dice, mira, el sábado es día de reposo. Pues desde entonces, si yo soy fiel, yo guardo el sábado. Pero hasta el entonces pasado, pues yo voy a sufrir las consecuencias de violar el sábado. Las leyes del ser, si tú no sabes cuáles son, si nosotros no sabemos cuáles son, entonces las vamos a violar. Dice, deje de transgredir las leyes de su ser. Deje de complacer el apetito depravado. Consuma alimentos sencillos. Vístase en forma saludable, lo que requiere sencillez y modestia. Trabaje saludablemente, escuchen, y no se enfermará. Ahí te está diciendo, no viole las leyes de tu ser, deje de complacer el apetito depravado. Eso cada cual debe saber qué es. Consuma alimentos sencillos. ¿Qué son alimentos sencillos? ¿Alguien que me diga? O sea, pues, ensalada podría yo echarle vinagre. Ensalada es buena, pero si por ejemplo quizá un poquito de aceite de oliva, algo sencillo. O sea, no en sí la ensalada, sino las verduras, los vegetales y las frutas es una alimentación sencilla. No, él dice que tiene que darse. Sí, el Señor sabe lo que hace. Dice, escuchen. Entonces, si tú dejas de transgredir la ley de tu ser,
tú dejas de complacer el apetito depravado, consume alimentos sencillos, te vistes de una forma saludable, porque vuelvo y dije, como la experiencia que yo estaba diciendo de esta jovencita vistiéndose de esa manera, exponiendo su cuerpo al frío. Y también en el calor. Si está haciendo mucho calor afuera y tú te pones un traje como este y te quedas afuera, ¿qué va a pasar? Te vas a recalentar. Entonces uno debe vestir una forma adecuada. Dice, trabaje saludablemente y no se enfermará. Entonces, la enfermedad es una cosa que es inevitable. Se puede evitar. No es inevitable, sino que se puede evitar. Ahora le hago una pregunta. ¿Será pecado estar enfermo? Es bueno que no contesten. Contéstense a sí mismos porque ahora los voy a leer. Dice, consejo sobre el régimen alimenticio. Es un pecado estar enfermo. Cuando el hombre vinieron y lo trajeron y le dijeron, y él le dijo, Señor Jesús le dijo, hijo, vuestros pecados son perdonados. ¿Estaba enfermo y era pecador? Había violado las leyes. Si viola las leyes naturales, por violar las leyes naturales o las leyes divinas, está enfermo. Entonces, por esa razón, es un pecado, es una violación a la ley de Dios. Eso es lo que es. Muchos sufren como consecuencia de la muchos sufren de la consecuencia, como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué puntos sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. Si yo era una persona dada al alcohol, ¿verdad? O a las drogas, y mi hijo puede salir adicto a las drogas, o con problemas. Muchos de los defectos que en nuestros hijos es por asuntos de enfermedades, porque los padres. Entonces, pero si uno sabe, por ejemplo, si un joven se da cuenta de esta verdad, de los jóvenes que están aquí, dice, yo estoy enfermo, pero yo tengo que investigar por qué razón yo estoy enfermo. Porque los padres son, disolutos, ¿verdad? No cuidan de su cuerpo, violan las leyes de su cuerpo, fuman, beben, van de fiesta, se trasnochan, se acuestan tardísimo. Todas estas cosas son violaciones de la ley de Dios y de las leyes naturales. Y una de las más que nosotros estamos más susceptibles, ¿verdad? Para hacer es acostarnos tardes. Acostarnos tarde. ¿Qué es acostarse tarde? 1 hora. ¿Por qué eso es tarde? Ok. Hay algo que ocurre en el organismo, una ley que Dios puso en el organismo que afecta a esto. Hermana Daisy. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que ocurre a esa hora antes de la medianoche en el cuerpo? El organismo secreta una hormona. Y esa hormona hace que el cuerpo duerma profundamente. ¿Sí? ¿La qué? Melatonina. Esa hormona, si tú te acuestas después de las 10 no funciona. Pero antes de esa hora ya el Señor estableció, esa hormona es secretada por el organismo. Es como un sedante natural. De tal manera que tú duermes, te despiertas allá por la mañana, ¿entiendes? Después de haber dormido todas sus horas, y el cuerpo ha estado en tal modo de reposo que se regenera. Se desintoxica todo. Sí, se regenera exactamente. Es importante irse temprano a la cama. Y si yo me voy tarde a la cama, ¿qué va a pasar?
Violo las leyes de la naturaleza y me voy a enfermar. Muy bien, sigo leyendo y dice así. Esto es importante, esto es lo que es bueno que nosotros entendamos también. Los hombres y las mujeres debieran familiarizarse con las filosofías de la salud. Las mentes de los seres racionales parecerían estar en tinieblas con respecto a sus propias estructuras físicas y cómo conservarlas en una condición saludable. ¿Sabe cuál debe ser la lección primera para los niños? Fisiología. Yailin, ¿verdad? Sí. Porque iba a decir Yailin, pero que Yailin es la otra manera. Ajá. La niñita tuya es la que debe estar aprendiendo ahora fisiología. Los niñitos tuyos, ellos deben entender su organismo. Sin pena hay que explicarle cómo funciona y cómo protegerlo. Cómo ellos deben, porque es una cosa que ellos tienen que hacer. Cómo hacer para protegerse y mantenerse saludable. ¿Qué no hacer? Y estas cosas los niños deben entenderse, pero los hombres y las mujeres deben familiarizarse también. La generación actual, escuchen lo que está diciendo, la generación actual, y eso está hablando ella de los tiempos de ella, pero nosotros estamos en otra generación ahora, pero esto se aplica más todavía. La generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros. ¿Acaso no se le paga bien al ministro para que estudie la Biblia en lugar de los feligreses? Es la pregunta. ¿No es obligación suya decirles lo que deben creer y decidir todas las cuestiones teológicas dudosas sin que ellos tengan que realizar ninguna investigación especial? Esa es la mentalidad. Cuando le dice a los, no, si mi pastor dijo esto. Estábamos colportando allá en Tennessee y me acuerdo que llegamos a la casa de una señora y hablamos con ella y ya se veía que era cristiana y espiritual. Pero cuando nosotros le presentamos sobre el asunto del sábado, ella dijo, pero mi pastor no dice eso. Mi pastor, porque son personas que le han dado su vida espiritual al pastor. La vida espiritual, mi vida espiritual me pertenece a mí. Y Dios, y yo soy el que tengo que investigar en la Biblia. Cuando alguien dice algo aquí, yo tengo que hacer como los bereanos, ¿verdad? Ir y estudiar para ver si estas cosas son así. Sigue diciendo, si se enferman, consultan al médico, creen todo lo que les dice y se tragan cualquier receta que les prescribe. Y la pregunta que ella hace, ¿acaso no se le paga bien para que considere deber suyo comprender todas sus enfermedades físicas y los remedios? Pero lo que Dios quiere es que tú y yo personalmente aprendamos a conocer nuestro cuerpo, a cuidarlo. Y cuando el doctor, mire, en el Espíritu de Profecía lo dice, nosotros debemos ir a un médico tan a menudo como vamos a ir a ver a un abogado. ¿Ya? Mire, yo tengo 60 años ya y nunca he ido a un abogado. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un abogado. Y dice que yo debo ir a un médico tanto como yo debo ir a un abogado, tan a menudo que yo voy a ir a un abogado. Eso te está diciendo. ¿Cuán a menudo? Pero esta nación, como otras naciones, han hecho ahora de que tú debes ir al médico cada 3 meses o cada 6 meses. Y cada 2 meses te hacen una radiografía y te ponen en una máquina que si tú no tienes cáncer, la máquina te lo va a dar. Así es. Sí, porque ellos te van cada 6 meses. Mira, cada cierto tiempo te hacen una mamografía. Y no tenías, pero 6 meses, 2 años después tienes. ¿Por qué? Por la radiografía.
Esas prácticas no son correctas. Dios nos dice qué hacer. Nosotros somos un pueblo sabio si practicamos lo que Dios nos dice. Claro que te van a decir que tú eres extremista. No. Extremista es aquel que se va al lado y hace contrario a lo que Dios dice. Muy bien. Para terminar. La vida es un regalo de Dios. ¿Sí? Yo estoy aquí por su gracia. Muchas veces yo miro a mi pasado y digo, yo debía haber muerto en aquella ocasión. Y estoy vivo. Le voy a contar una historia que me pasó a mí. Yo trabajaba en una compañía que el jefe, uno de los jefes grandes, era una compañía de manufactura. Y había un cable de esos gruesos, cables gruesos de electricidad, que salía de la pared. Y estaba como este pedazo de cable que salía de la pared, así, estaba suelto ahí. Ya lo habían cortado. El jefe de la factoría me dice, estábamos haciendo una remodelación, y me dice, José Luis, corta ese cable que está ahí. Está abierto, está cortado anteriormente. Y yo dije, no tiene corriente, ¿verdad? No, eso no tiene corriente, eso está desconectado. Pues, córtalo. Así que yo busco uno de esos, unos cortadores grandes, así, ¿verdad? Industriales. Pero algo como que me dijo, no lo hagas suave, dice, dale con toda la fuerza por si acaso. Así que yo hice lo más rápido posible, lo hice ahí, ¡pam! ¿Y sabe qué pasó? Explotó. Explotó. Ese cable estaba vivo, tenía corriente. Si yo me da con hacerle así poquito a mano, yo a veces miro eso al pasado y yo los otros días estaba pensando en eso y digo, Señor, gracias por protegerme de ese asunto. Pude haber muerto y ahora no estuviera hablándole de salud a ustedes. Pero el Señor tenía el plan, ¿verdad?, para que les hable de salud. Gloria a Dios. Se nos ha dado nuestros cuerpos para que los empleemos en el servicio del Señor. Y Él desea que los cuidemos y les tengamos aprecio. ¿Hay que apreciar el cuerpo? Sí. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Debemos mantener nuestros cuerpos en la mejor condición física posible y bajo una constante influencia espiritual para que podamos utilizar nuestros talentos de la mejor manera. El uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Yo puedo utilizar mi cuerpo de tal manera que en vez de vivir 90 o 100 o 120 años, puedo vivir 65, 70. ¿Sí? O 40. Yeah. Nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Tenemos la posibilidad de vivir hasta 120 años. Hoy día, la mujer que más viejita está, tiene 100. Exacto, creo que sí, 116 yo había visto. Una viejita, una señora, yo no sé si es adventista o lo que es, 116 años. Si ella tiene la capacidad, la habilidad de poder durar tanto, ¿creen ustedes que nosotros no? Más que ella, porque tenemos los conocimientos que quizá ella no tuvo. Todos deberían poseer un conocimiento inteligente de la constitución humana, con el fin de mantener sus cuerpos en las mejores condiciones para realizar la obra del Señor. La ley de la temperancia debe controlar la vida de cada cristiano. En todos nuestros pensamientos debemos tener presente a Dios. Siempre se debe mantener en alto su gloria.
Necesitamos desembarazarnos de toda influencia que pudiera mantener nuestros pensamientos cautivos y alejarnos de Dios. Este es el resumen, la conclusión. Pero déjenme decirles algo. ¿Ustedes creen que una dieta de frutas y vegetales no es buena, suficiente para el hombre? Yo tengo al hijo mío que él compra unos, yo también lo hacía, pero cuando uno madura uno va adquiriendo, ¿cómo se llama eso? Inteligencia y conocimiento. Compra unos candungos así de proteína y cosas. Y yo le digo, Elías, contesta esta pregunta. Los búfalos allá en el África, ¿qué comen? Hierba. Lo único que comen los búfalos. ¿Tú has visto unos búfalos de esos africanos? ¿Cómo son? Ustedes lo han visto, gigantescos, robustos. No comen carne. No comen carne. No comen aguacate. No comen fruta porque lo que ellos comen es hierba. Y en la hierba ellos obtienen todo lo que necesitan para ser robustos. ¿Creen ustedes que Dios no fue inteligente con nosotros también al darnos las frutas? Si Dios dio la hierba para que el asno, para que el caballo, para que esos animalitos que brincan, los venados, que saltan como si fueran así, como si tuvieran resortes, ¿qué comen? Hierba. Y eso y son fuertísimos, resistencia grande. ¿Creen ustedes que Dios no hace lo mismo si nos da las frutas y ahora que añadió sobre las verduras también? Si nosotros comemos como dice ensalada, pero me refiero lechuga, tomate, cole y todo eso. ¿Saben que yo estoy haciendo una nueva práctica hoy día? Les voy a contar para ver si alguien se anima. Walmart vende unas bolsas de lechuga. Es una ensalada, pero sin nada. ¿Y saben qué yo hago? Yo estoy haciendo una práctica nueva. Comencé al principio así para probar. La abro y me la como sola. Como si fuera hierba. Me la como así, no le echo nada. Tal y como viene la bolsa. Está empacada al vacío, así que fresca, me como. Y me la como completa. Y eso me ha ayudado a mí bastante. Y es una buena práctica, no tiene nada. Si tú te acostumbras a comerla así, es más, ya le he encontrado un sabor rico a la hierba, por así decir. Sí, lo encuentro. Y ya le he encontrado el sabor natural que tiene la lechuga, que usualmente es tapado con aderezos de vinagre. Daisy me hace un aderezo. Yo le digo, hermana Daisy, no me haga eso. Échamele aceite de oliva si acaso y sal, un poquito de sal. Pero ella me hace uno ahí es muy fancy, pero prefiero el otro. Y ahora estoy tratando de comérmelo y estoy aprendiendo. Y yo creo que me voy a acostumbrar y no necesito ningún aderezo. Cuando abro la bolsa me la como y yo les aconsejo que lo practiquen. Y yo creo que les ayudaría a ustedes añadir eso a la dieta. Muy bien, queridos hermanos, el tema de hoy era con referencia a la reforma pro salud, a las enfermedades. Nosotros no tenemos que estar enfermos si nosotros somos obedientes a las leyes naturales, si conocemos nuestro organismo y cuidamos de él. Y creemos en Dios. Creemos en Dios. Si Dios dice que la fruta y los vegetales es lo mejor para mí, créanlo. Y váyanse, metas a la fruta y los vegetales y usted verá cómo Dios va a bendecir el cuerpo suyo con una buena salud. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos de ustedes van a hacer el esfuerzo y tratar de conocer mejor su organismo? Hay que hacer un esfuerzo. Uno no aprende sobre el organismo viendo telenovelas. Uno tiene que buscar información sobre estas cosas y aprender. ¿Para qué está hecho todo? ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir una vida sin enfermedad? Ustedes saben cuál es la manera, ¿verdad? Lo que Dios quiera que hay que hacer, se hace.
y Dios va a dar la bendición. Entonces, yo les invito a que nos postremos para orar. Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú nos dices un cuerpo. Nosotros podemos hablar, cantar canciones a tu nombre, podemos dirigirnos a ti en oración, podemos verte con la imaginación, podemos ver a nuestros hijos, comer alimentos, respirar, todo esto, todas estas funciones maravillosas que tú has hecho para nuestro cuerpo. Queremos darte gracias y que nos ayudes, Señor, a ser obediente a tus leyes, las leyes que tú has puesto en nuestro organismo, también a las leyes divinas, tu santa ley. Perdónanos, Señor, porque estamos seguros que todos hemos fallado en algo en este asunto. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Y que este tema, Señor, quede grabado en nuestros corazones y que tu Espíritu nos mueva a hacer cambios en nuestras vidas para glorificar tu nombre. Ayúdanos a controlar todas aquellas cosas y abandonar aquellas cosas que nos hacen daño. Y que podamos edificar cuerpos saludables para glorificar tu nombre y no ser carga a los demás. Guárdanos en este sábado, sé con los hermanos que no están con nosotros. Y ayuda a aquellos que están enfermos, Señor, y dale salud. Por amor al Señor Jesús. Amén.